Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver la función LED. Ya la ocupamos en un video anterior donde realizamos un proyecto. Este es el proyecto que realizamos donde tenemos aquí esta tabla que tiene la información de los partidos que han tenido ciertos equipos de fútbol en diferentes jornadas. Aquí colocamos 5 jornadas de esta pequeña liga que incluye 6 equipos. Aquí en esta tabla que hicimos colocamos, por ejemplo, que si el Barcelona en su primer partido había ganado ese partido, como aquí no fue el caso, pues colocamos 0 puntos ya que perdió contra el Real Madrid. Después tenemos que el Barcelona en su segundo partido le ganó al Valencia, le ganó 2-0 y es por eso que tiene 3 puntos. Después tenemos que el Real Madrid en su segundo partido empató contra el Osasuna y es por eso que solamente se le otorga un punto. Bien, pues este cálculo complejo lo logramos utilizando la función LED, que fue la que definimos aquí. En este video lo utilizamos, pero lo utilizamos muy superficialmente, no lo explicamos muy a detalle. En este video vamos a explicar más a detalle cómo funciona la función LED, en qué casos nos va a ayudar mucho, cuándo nos puede simplificar el trabajo y en qué momento incluso nos puede hacer que el rendimiento de la computadora puede ser más veloz en vez de alentarla utilizando una fórmula compleja. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a colocar aquí la función LED. Colocamos la función LED. Y aquí nos aparece la definición. Dice que la función LED lo que hace es asignar resultados de cálculos a los nombres o a variables. Es útil para almacenar cálculos intermedios y valores definiendo nombres en la fórmula. Estos nombres solamente se aplican en el ámbito de la función LED. Bien, pues vamos a entender esto más con un ejemplo. Aquí como primer parámetro nos pide nombre 1, o en pocas palabras, el nombre de la primera variable que nosotros vamos a definir. Bien, pues la primera variable la podemos definir mediante x. Vamos a colocar x mayúscula y voy a indicar que x mayúscula sea igual a 1. Al final lo que quiero es que me devuelva el resultado de esa variable que yo acabo de definir, que es el resultado de 1. Damos en aceptar y vemos que aquí me indica el valor de 1 porque al final devolvimos el resultado del cálculo que fue la variable x, que es el resultado de 1. Bien, pues aquí yo puedo decidir realizar el cálculo o puedo colocar simplemente un texto que no involucre la variable que definí previamente. Pues yo coloco, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y aquí me va a devolver el texto hola, ¿qué tal? A pesar de que aquí no utilicé la variable que definí previamente. También igual, si yo quiero, puedo colocar simplemente el valor de 60 y aquí coloca 60 a pesar de que no estemos utilizando el valor de la variable x que definimos previamente. Obviamente esto no tiene ningún sentido porque yo estoy utilizando para definir variables que voy a utilizar en el cálculo final. Bien, pues al final yo puedo decidir, por ejemplo, a 60 sumarle el valor de la variable x. Y aquí me está indicando que 60 más x, es decir, 60 más 1, es el resultado de 61. Bien, pues yo en el tercer parámetro puedo decidir si voy a volver a definir otra variable o ya voy a realizar el resultado del cálculo final. Bien, por ejemplo, aquí ya estoy haciendo el resultado del cálculo final, que es el valor de 61, pero aquí también yo puedo decidir si voy a definir una segunda variable. Bien, pues voy a definir la variable y y voy a colocar que la variable y se va a definir mediante el valor 30. Al final yo voy a decir que me devuelva el resultado de la variable 30, que es de la variable y. Colocamos aquí y me indica que y tiene el valor de 30. Aquí en el quinto parámetro, que es la otra parámetro impar, que es el valor 5, el parámetro 5 de la función LED, podemos ya definir el resultado final, que es la variable y, o puedo realizar otra definición de otra variable. Pues bien, aquí yo puedo decidir, por ejemplo, definir la variable z y aquí voy a indicar que z va a tener un valor de 100 y aquí voy a colocar el valor de z. Damos en aceptar y me está indicando que z vale 100. Bien, pues aquí en esta variable z yo voy a empezar a definir algo más complejo y voy a indicar que z se va a definir mediante el resultado de x más y. Es decir, al final estamos definiendo z mediante x mayúscula más el resultado de y minúscula, que al final lo que estamos haciendo es sumar 30 más 1 que se va a almacenar en el resultado de z. Es decir, nosotros podemos colocar aquí definiciones de variables y nosotros podemos podemos utilizar los resultados previos para poder definir un resultado más complejo más adelante. Como en este caso estamos utilizando el valor de x así como también el valor de y para poder definir el valor de la variable z, poder utilizar z en un cálculo final, como por ejemplo al final voy a colocar el valor de z más 100, es decir,
Estamos tomando 30 más 1 es 31 más 100. Al final el resultado final del cálculo es el valor de 131. Damos en aceptar y vemos que ya tenemos este resultado que devuelve 131. Pero algo que tenemos que tomar bien en cuenta es que nosotros para definir el nombre de una variable pues tenemos ciertas limitaciones. Es decir, no podemos utilizar cualquier carácter para definir el nombre de una variable. Pues bien, vamos a comenzar aquí a definir. Y por ejemplo, si yo intento utilizar el símbolo de admiración que cierra para definir una variable, pues vemos que nos va a mandar un error. Vamos a indicar que lo defina mediante el valor de 1 y vamos a indicar que devuelva solamente 1. Damos en aceptar y vemos que me arroja este error y me dice que el primer argumento de LED debe ser un nombre válido. El motivo de ello es que estamos utilizando el símbolo de admiración que cierra y recordemos que este símbolo es utilizado para hacer la referencia de hojas, por lo cual no podemos utilizar este símbolo para definir el nombre de una variable. De igual forma, si nosotros intentamos utilizar el símbolo de interrogación que cierra, vemos que también marca este error porque este símbolo también es utilizado en cálculos en las fórmulas de Excel. Pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, el símbolo de interrogación que abre, pues no hay problema porque este símbolo no es utilizado en ningún cálculo en las fórmulas de Excel. Así como también si nosotros utilizamos el símbolo de admiración que abre, pues tampoco pasa nada porque este símbolo tampoco es utilizado para realizar algún cálculo en las fórmulas de Excel. Bien, pues si también utilizamos, por ejemplo, el símbolo de las doble comillas, vemos que también no se puede utilizar porque este símbolo es utilizado para definir un texto. También si intentamos utilizar, por ejemplo, el valor de la referencia, pues tampoco se puede porque esto se ocupa para hacer referencias y no se puede ocupar para definir el nombre de una variable. También si ocupamos el símbolo de porcentaje, también pasa lo mismo, marca este error. Así como también si utilizamos el símbolo de concatenación, pues también manda este error porque este símbolo no puede ser utilizado para definir una variable. También si intentamos realizar un cálculo matemático como una división, pues tampoco lo permite. Obviamente si utilizamos también la suma, pues tampoco está permitido. También si utilizamos el guión medio que es la resta, tampoco se puede. Así como también si utilizamos la multiplicación, pues tampoco se nos permite. También si nosotros aquí, bueno, nuevamente colocamos aquí multiplicación y tampoco lo permite. También si nosotros decidimos utilizar el símbolo de apertura de paréntesis, vemos que tampoco está permitido, así tampoco como el símbolo del cierre de paréntesis tampoco está permitido. También si decidimos ocupar el símbolo de igual, como este es el símbolo de apertura de una fórmula, tampoco lo permite, así como también si decidimos ocupar símbolos de comparación como por ejemplo mayor que, pues tampoco está permitido porque esto lo ocupamos para comparar valores lógicos. De igual forma, si ocupamos mayor o igual, pues tampoco está permitido porque esto también es un símbolo de comparación y tampoco lo podemos utilizar para definir el nombre de una variable. También, de igual forma, si decidimos ocupar el símbolo de, por ejemplo, si ocupamos este símbolo, vemos que tampoco está permitido porque el símbolo de apóstrofe nosotros lo ocupamos cuando queremos realizar la definición también de un texto. Pero, por ejemplo, si queremos utilizar otro tipo de comilla, por ejemplo, utilizamos estas comillas, pues no hay ningún problema porque estas comillas no son utilizadas en alguna fórmula de Excel, por lo cual podemos ocuparlas varias veces y no pasa absolutamente nada. De igual forma, si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, el símbolo de llaves que cierran, pues tampoco está permitido porque recordemos que las llaves también podemos ocupar para agrupar información en Excel, es por eso que no están permitidas. También si ocupamos el símbolo de apertura de llaves, pues vemos que tampoco está permitido, así como también si nosotros decidimos ocupar el símbolo de apertura de corchetes, tampoco está permitido, así como también si queremos utilizar el símbolo de cierre de corchetes, pues tampoco está permitido. También en el dado caso que queramos ocupar, por ejemplo, el símbolo de la coma, pues tampoco está permitido porque recordemos que la coma se utiliza para separar parámetros, por lo cual también está prohibido. Y por ejemplo, si también utilizamos el símbolo del punto, pues también no se puede porque el símbolo del punto también está reservado para ciertos cálculos en Excel. Así como también si intentamos utilizar el símbolo de dos puntos, tampoco está permitido porque recordemos que el símbolo de dos puntos se ocupa para referenciar rangos de celda, por lo cual también me manda este error. Así como también si intentamos utilizar el símbolo de punto y coma, recordemos que también en Excel se utiliza para poder hacer ciertas separaciones, por lo cual tampoco está permitido. Pero si nosotros intentamos utilizar el guión bajo,
pues no hay ningún problema porque el guión bajo no se ocupa para absolutamente nada, por lo cual no tenemos ningún problema. Si intentamos ocupar el símbolo de arroba, vemos que también va a arrojar un error, porque recordemos que también para hacer referencia de celdas también se ocupa el símbolo de arroba. Damos en aceptar y vemos que también sigue marcando este error. Pero por ejemplo, si intentamos ocupar este carácter que es una barra vertical, vemos que también tenemos este error, porque recordemos que también para hacer comparaciones podemos utilizar esta barra y es por eso que también está prohibido. En pocas palabras podemos decir que para definir el nombre de una variable estaremos limitados de ciertos caracteres, que normalmente estos caracteres se ocupan en las fórmulas y no podemos utilizarlos para definir nombres de variables. Pero sí podemos ocupar texto, como en este caso estamos ocupando primero variable 1, pues no hay ningún problema. También podemos ocupar números, como aquí por ejemplo estamos ocupando el número 1, siempre y cuando estos no se encuentren al principio del nombre de la variable. Por ejemplo, si aquí el 1 lo coloco al principio, entonces vemos que me arroja este error, y el motivo es porque lo estamos ocupando al principio de la definición del nombre de la variable. Pero por ejemplo, si lo ponemos en medio, pues no pasa nada porque no lo estamos colocando al principio. Bien, de igual forma, si yo quiero colocar dos palabras, si yo intento colocar por ejemplo otra palabra, por ejemplo coloco variable t, vemos que me indica esta corrección donde no me lo está permitiendo, porque si nosotros queremos colocar dos palabras, pues lo que podemos hacer simplemente es colocar un guión bajo y colocar la otra palabra, que en este caso es la letra R, y vemos que esto ya funciona, pero vemos cuál es la corrección que me hizo. Bien, y aquí tenemos que estamos colocando variable-rt, y aquí no hay ningún problema porque estamos separando utilizando el guión bajo. También, en todo caso, podemos aplicar la nomenclatura de colocar la primera letra de la otra palabra en mayúscula. Y por ejemplo, puedo colocar primera variable o variable primera. Colocamos aquí variable primera. Y también se da por entendido que estamos colocando dos palabras, donde la segunda palabra la estamos colocando la primera letra con mayúscula, dando por entendido esta separación. Bien, de igual forma podemos colocar al principio guión bajo, no pasa nada. Así como también podemos colocar este guión bajo al final y tampoco pasa nada. Por lo cual también si colocamos el apóstrofe, el símbolo de la comilla al principio, no pasa nada. Así como también si lo colocamos al final, pues tampoco pasa absolutamente nada. Como última consideración, mencionamos que nosotros podemos utilizar texto y letras para poder utilizar nombres de variables, pero por ejemplo aquí si nosotros colocamos variable 1, vemos que esto sigue funcionando de forma correcta, pero si aquí nosotros por ejemplo utilizamos A1, vemos que esto ya nos marca un error, así como también si nosotros colocamos por ejemplo B1, vemos que esto también nos manda un error, y es porque aquí estamos utilizando el nombre que hace referencia a una celda, ya que recordamos que tenemos la celda B1, la celda A1, así como también si colocamos por ejemplo la celda BF1, también esto corresponde a una celda, y es por eso que en cuanto al texto y a las letras que nosotros podemos ocupar en la definición de una variable, nosotros no podemos tomar y seleccionar lo que corresponde al texto del nombre de una celda. Pero por ejemplo si yo coloco A1 y aquí me arroja este error, pero si yo aquí agrego varios unos, en algún momento esto va a ser el vínculo de una celda y aquí ya no vamos a tener ningún problema. Es decir, que como consideración adicional, si nosotros vamos a utilizar texto y letras, vamos a tener que cuidar de no utilizar el nombre de la referencia de una celda, ya que ahí también nos estaría marcando estos errores. Bien, pues así como también podemos tener limitaciones en cuanto a los caracteres que nosotros podemos ocupar para definir el nombre de una variable, también podemos tener cierta limitación por la cantidad de letras o caracteres que puede tener el nombre de esta variable. Por ejemplo, aquí abajo yo definí este texto, que este texto pues simplemente es la letra A repetida varias veces. Tenemos que la repetimos 249 veces. Así que si nosotros, por ejemplo, colocamos este texto, que son 249 veces la palabra A, y este texto lo ocupamos como la definición de una variable, vemos que no hay ningún problema. Vamos a colocar, copiamos y vemos que no hay ningún problema. Pero si aquí yo coloco, por ejemplo, el carácter 250, es decir, a este texto le agrego un carácter adicional, vemos que me aparece este error porque ya tenemos demasiado texto y no podemos colocar más de 249 caracteres para definir un nombre de una variable.
Bien, pues también nosotros indicamos previamente que podemos definir una variable, podemos definir varias variables dentro de la función let, pero también recordemos que estamos limitados por la cantidad de variables que nosotros podemos definir en la función let. Y aquí tenemos este ejemplo. En este ejemplo yo definí varias variables. Por ejemplo, aquí definí la variable a, que la variable a vale 1. Después definí la variable b, que esta variable vale 2. Y así me fui definiendo varias variables hasta ver hasta qué punto Excel me lo permite. Y si nosotros nos vamos y seguimos, nos damos cuenta que Excel nos está permitiendo un total de definición de 126 variables. Ya que si yo intento definir la variable 127, vemos que Excel me va a marcar también un error. Bien, aquí en vez de utilizar el cálculo de la función EH, vamos a colocar la definición de la variable FFFF y esta variable la vamos a definir con el valor de 2 y vamos a utilizar nuevamente FFFF para que nos devuelva el resultado de la variable FFFF. Damos en aceptar y vemos que ahora sí ya me está marcando este error porque ya estamos intentando definir la variable número 127 cuando solamente podemos definir hasta 126 variables. Bien, pues vamos a dejar esto como estaba. Vamos a colocar hasta la variable número 126 y aquí simplemente vamos a indicar que devuelva el valor de 100. O en este caso el valor de 1000. Bien, y como podemos ver, también solamente podemos definir un total de 126 variables que podemos utilizar en el cálculo final. Bien, pues también uno de los propósitos que tiene la función let es que la función let más que nada lo que nos permite es simplificar una fórmula, ya que nosotros al definir variables o realizar un proceso repetitivo, nosotros podemos irlo almacenando, como dice aquí la función let. La función let dice que almacena valores intermedios. De tal forma que nosotros al almacenar valores intermedios en variables lo que estamos haciendo es que un cálculo repetitivo lo estamos almacenando dentro de una variable de tal forma que con eso estamos logrando dos cosas. Uno, estamos haciendo que una fórmula que se vuelve muy compleja, muy larga, la estamos reduciendo y la estamos haciendo más compacta y también estamos evitando desgastar el uso de los recursos de la computadora. Ya que si nosotros estamos realizando un filtrado o una búsqueda, la estamos realizando varias veces, nosotros estamos consumiendo los recursos de la computadora y con eso estamos logrando que la hoja de cálculo se vuelva más lenta y estamos haciendo uso ineficiente de los recursos que tiene la computadora y obviamente nadie quiere trabajar con una hoja de cálculo que está muy lenta. Es por eso que la función let lo que nos permite es simplificar el código, así como también nos permite que la computadora funcione de forma más correcta. Y para ello vamos a comprobar esto, vamos a analizar aquí lo que tenemos aquí arriba y vemos que tenemos el resultado de la función let, que aquí estamos definiendo las variables partido, la variable casa y la variable rival. Todo para que al final realicemos este cálculo que al final nos devuelve 0, nos devuelve 3 o nos devuelve el valor de 1. Bien, pues nosotros vamos a intentar prescindir del uso de la función let para ver qué es lo que podemos obtener como resultado. Bien, para ello vamos a quitar todo esto porque no lo estamos ocupando y solamente vamos a dejar la definición de una celda. Y vamos a utilizar esta celda para evaluar lo que estamos intentando lograr. Aquí vamos a lograr este mismo resultado, pero en vez de utilizar la función let, vamos a hacerlo sin utilizar la función let. Bien, para ello vamos a quitar la función let y vamos a quitar también este paréntesis final que cierra la función let. Y aquí lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar la variable rival por lo que tenemos aquí. Para eso vamos a quitar la variable rival. Y aquí la variable rival se compone de esto que nosotros tenemos aquí. Pues bien, simplemente vamos a reemplazar esto donde aparece la variable rival. Así que vamos a quitar y vamos a sustituir aquí la variable rival. Y también vamos a sustituir este resultado por lo que tenemos aquí por la definición de la variable rival. Bien, por lo que vemos ya simplemente al hacer esto, la fórmula ya creció. Y también vamos a hacer lo mismo con la variable que tenemos aquí arriba, que se llama casa. Vemos que la variable casa se define mediante todo esto que tenemos aquí. Así que simplemente vamos a quitar esto y vamos a reemplazar todo ello por lo que tenemos mediante la definición de la variable casa. Bien, pues aquí tenemos casa, así que vamos a pegar. Y después tenemos nuevamente la definición de la variable casa aquí abajo. Así que simplemente vamos a pegar esta información. Y ya tenemos todos los reemplazos de la variable casa. Bien, pues ya como último solamente queda reemplazar la variable partido. Así que vamos a quitar la variable partido. Y vamos a tomar solamente esto, que es lo que define la variable partido. Y vamos a reemplazarlo en donde aparezca la variable partido. Así que vamos a reemplazar aquí. También vamos a reemplazar aquí. Reemplazamos también aquí. También hacemos el reemplazo aquí.
También hacemos el reemplazo aquí abajo. También reemplazamos aquí. También tenemos este resultado que vamos a reemplazar. Y también vamos a reemplazar aquí. Y también vamos a reemplazar aquí. Y ya por último vamos a reemplazar este resultado que tenemos aquí. Bien, pues esta fórmula que tenemos aquí es exactamente lo mismo que teníamos con la función LED. La única diferencia es que no estamos utilizando variables, simplemente estamos repitiendo el proceso de búsqueda constantemente, así como también estamos repitiendo este proceso de hallar. Es decir, estamos realizando mucho cálculo repetitivo, y aquí en vez de utilizar variables para almacenar esos cálculos, estamos haciéndolo repetitivamente. Por lo cual esta fórmula, si nosotros la estamos repitiendo y repitiendo varias veces, vamos a hacer que en algún momento la hoja de cálculo se vuelva más lenta. Así como también una fórmula que solamente ocupaba 2 renglones, ya como vemos aquí, estamos ocupando un total de 7 renglones. Bien, pues aquí damos en aceptar. Y me aparece este error, parece que estoy ocupando... Vamos a ver dónde está el error. Parece que aquí no hemos hecho el reemplazo, reemplazamos también aquí. Y vemos que también tenemos aquí que no hicimos el reemplazo, también reemplazamos. Y vamos a buscar si hay algún otro reemplazo que nos hace falta. Parece que ya no, damos en aceptar. Y ahora sí ya tenemos este resultado, que es exactamente el mismo resultado de la función LED, pero simplemente con la diferencia de que estamos ocupando demasiado recurso de la computadora, realizando esta búsqueda constantemente, así como también esta misma fórmula está ocupando demasiados renglones, cuando con la función LED podemos hacer que ocupe menos renglones, e incluso también la fórmula es más fácil de leer utilizando la función LED que si no la utilizamos. De tal forma que aquí tenemos 3 aspectos. 1. Desgastamos los recursos de la computadora. 2. La fórmula es muy compleja. 3. La fórmula también ocupa demasiado espacio, por lo cual aquí es mejor que utilicemos la función LED. Bien, pues vamos aquí a recorrer esta función para que veamos que sigue funcionando tal cual. Vamos a recorrerla hacia abajo. Y también vamos a recorrerla hacia la derecha. Y vemos que tenemos exactamente el mismo resultado que teníamos previamente, solamente que estamos siendo menos eficientes. Por lo cual, una fórmula que ocupa demasiado espacio podemos simplificarla con la función LED. Bien, ya por último, como habíamos dicho, la función LED aquí en la definición dice lo siguiente. Dice que una de las cuestiones es que nosotros no podemos ocupar los nombres que estamos definiendo fuera del ámbito de la función LED. Por ejemplo, si yo defino aquí la variable x, le digo que x vale 1 y al final le digo que me devuelva el valor de x, pues al final me devuelve el valor de 1, que es el resultado de la variable de x. Bien, pero si yo, por ejemplo, al final quiero sumar el valor de 50, 50 más 1 me devuelve el valor de 51. Pero si aquí, en vez de ocupar el valor de 50, quiero ocupar el valor de la variable x, vemos que esto no es posible, y esto es debido a que nosotros estamos intentando ocupar el valor de la variable x fuera del ámbito de la función LED. Vemos que aquí me arroja este error y es porque estamos utilizando x fuera de la función LED. Es a eso a lo que se refiere aquí cuando dice que estos nombres solamente aplican en el ámbito de la función LED. Por lo cual, si lo queremos ocupar en otra celda o lo queremos ocupar fuera de la función LED, esto va a mandar un error. Bien, pues este es el video donde hablamos de la función LED. Espero que haya quedado muy claro. Si el video les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los videos. Si creen que este contenido es de utilidad, compártanlo. Dejen su comentario en la caja de comentarios y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.